Bienvenidos. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes al curso Historia de las Mujeres en México. Nuevamente vamos a contar con la participación de la doctora Analao Haiven, que es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y pertenece la doctora al Sistema Nacional de Investigadores y es profesora con perfil deseable PROMEP. También se desempeña como docente en la maestría en Estudios de la Mujer y en la línea Mujer y Relaciones de Género del doctorado en Ciencias Sociales en la misma UAM Xochimilco. Ha sido profesora visitante en varias universidades del país. Sus áreas de investigación giran en torno a la teoría de género, historias de las mujeres siglo XIX y XX, ciudadanía y política, historia oral e historia de México siglos XIX y XX. Ha publicado 2 libros como autora única y múltiples artículos y ensayos en libros colectivos y revistas académicas y de divulgación sobre historia de la mujer en México. Actualmente desarrolla una investigación sobre los grupos que pugnaron por el sufragio femenino. Doctora Analao, le damos la más cordial bienvenida en nombre de la doctora Galeana. Buenas tardes. Tengo un problema en la vista, entonces me van a ver como poniéndome y quitándome los lentes por culpa de esa luz tan horrible. Pero, bueno, buenas tardes. Quiero decirles que voy a hablarles del Consejo Feminista Mexicano, un grupo de mujeres que es muy poco conocido, que era muy poco conocido hasta que las feministas nos dedicamos a buscarlo ya. Ahora sí, y a estudiarlo. Y el Consejo, me voy a permitir leerles, pero les voy a dar una entrada. Primero, la existencia del Consejo tira abajo la idea de que no hay feminismo en los años 20. Y, por otro lado, también, pues vamos a decirle, tira la idea de que la Unión de Mujeres Americanas fue creada en 1923. Me llama mucho la atención, y ustedes lo van a encontrar si es que lo leen, que al mismo tiempo que se fundó el Consejo en 1919, aparece la Unión de Mujeres Americanas, que no sé de dónde o quién repite eso todo el tiempo. Y la verdad, la UMA fue fundada hasta los años 30 por Margarita Robles de Mendoza. Yo no me he encontrado a Margarita Robles de Mendoza en el Consejo. Margarita Robles de Mendoza, si bien fue una mujer muy importante en la historia del sufragio, en su principal actividad la hizo en Estados Unidos y iba y venía a México, pero hasta los años 30, mientras estaba en los Estados Unidos. Así que yo no entiendo por qué, y me ha parecido en muchos artículos el hecho de que la UMA fue fundada en 23. Entonces, lo que yo busqué, la verdad, encontré mucho sobre el Consejo, revisé el Archivo General de la Nación, revisé las revistas que publicó el Consejo y no aparece para nada la UMA, ¿sí? Los años 20, ahorita voy a hablar de ellos más específicamente, se van a caracterizar primero por la existencia del Consejo Feminista, que se funda, les decía yo, en 19, y luego en 22 estas mujeres del Consejo fueron invitadas a asistir en Baltimore, en Maryland,
a un congreso de mujeres de la Liga de Mujeres Votantes. Voy a hablar un poco de eso y ellas regresan a México ya como la Asociación para la Elevación de la Mujer, que se funda entre las latinoamericanas, y van a hacer un congreso panamericano, un congreso feminista panamericano, como habían quedado en Baltimore. Y después de eso, el Consejo desaparece. No desaparecen las mujeres que lo integraron. Eso es lo que quiero ser como muy clara, porque una de las fundadoras, yo creo que dos de las más importantes, una de ellas, Refugio García, Cuca García, es una de las mujeres más importantes entre los años 20 y 30. Tan es así que ella es una de las fundadoras, lo van a ver en algún momento, creo, del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Es una mujer comunista, fundadora también del Partido Comunista y muy cercana a Cárdenas. Y la otra es Elena Torres, también fundadora del Consejo, también fundadora del Partido Comunista, que desaparece de otra manera. Se pelea con uno de los líderes del movimiento obrero, de la CROM, Luis Napoleón Morones, quien la exilia del país, la sacan de plano, la saca del país y va a regresar en los años 30 y solo se va a dedicar a la educación. Esto es como el final de lo que yo les voy a hablar, ¿sí? Ahora, los años 20 también, y eso lo voy a manejar, son los años de la discusión del divorcio y sobre el voto. Son los dos temas que van si quieren, a estar en el tintero y estar en las discusiones de los congresos que las mujeres van a organizar. Hay quienes están a favor y quienes están en contra del divorcio, igual del voto. Vamos a encontrar que hay mujeres que están a favor de un voto restrictivo, o sea, que ciertas mujeres sean las que lleguen a las cámaras y tengan el voto, y las otras que tengan, vamos a decirle, el voto universal. Vamos a encontrar esas dos. Vamos a encontrar también una gran influencia muy fuerte de las yucatecas, la hermana de Felipe Carrillo Puerto, Elvia Carrillo Puerto, quien va a meter ruido y va a hablar no solo de voto, sino de amor libre y de control natal. Son los temas de los años 20 y de los años 30. A todo esto va a haber también, van a hablar tanto como las norteamericanas y las europeas, del alcoholismo, van a estar en contra del alcoholismo masculino y van a estar a favor de la educación sexual. Años 20. Todo esto queda como por debajo del tapete en los años subsiguientes. De todos modos, lo mismo que discuten estas mujeres de los años 20, lo vamos a encontrar en los 30, en los 40 y en los 50. Yo creo que inclusive el control natal todavía llega hasta los 70s, 80s, ¿sí? Y no hablemos de la interrupción del embarazo, ¿sí? Entonces, les preparé pues unas fotitos de plano para que vean qué era el Consejo Feminista. Hay otra cosa, hay muchas fotografías de las norteamericanas y poquísimas de las mexicanas. Los años 20 también, y en el caso del Consejo es importantísimo hablar, son internacionalistas, quieren
incidir en el país a través de sus ligas con mujeres, sobre todo de Estados Unidos. No tanto de Europa, pero sí de Estados Unidos. Y en algún momento, y lo voy a repetir cuando lea, son embajadoras sin cartera, no sé cómo decirlo, cuando México todavía no tiene relaciones con Estados Unidos. Estas mujeres están relacionadas con las norteamericanas y muy relacionadas, al grado de que inclusive llevan una bandera mexicana a Pensilvania, a un salón de banderas, cuando México no tiene reconocimiento por los Estados Unidos, ni los Estados Unidos por México. Entonces, más o menos esto es el panorama del que les voy a hablar, ¿sí? Y por supuesto les voy a hablar de la ciudadanía y de los derechos de las mujeres, ¿sí? Híjole, dejen ver con cuál de las dos leo, ¿sí? Mucha tinta se ha derramado en explicar el desarrollo de las luchas de las mujeres por alcanzar su reconocimiento como ciudadanas con derecho a votar y ser votadas. Se ha argumentado en favor y en contra de quienes buscaban el sufragio, pero aún se carece, y hoy día, a pesar de los estudios, de suficiente información acerca de la mecánica de sus actividades y de la lucha que llevaron a cabo mediante las organizaciones que conformaron después de la Revolución, y todavía no se conocen muy bien las causas de su rápida desintegración. La ciudadanía es una noción que forma parte del debate actual, tanto como ejercicio del voto como ejercicio de la ciudadanía en sí. Y tanto a nivel de la teoría como en la práctica cotidiana. Este concepto tiene muchas formas de acercarse a él y en un sentido nos remite a los mecanismos, normas e instrumentos de la participación política, de la misma manera como a la diferencia existente entre ámbito público y ámbito privado. La ciudadanía, por lo tanto, es un proceso dinámico que responde a las características de inclusión y exclusión de los géneros en los diferentes momentos históricos. Si ustedes asistieron a la plática que yo les di sobre historia de las mujeres, están viendo que las preguntas, y ahorita voy a hablar de ellas, las preguntas a las que nos acercamos quienes hacemos historia de las mujeres son preguntas que tienen que ver sobre el contexto, sobre la inclusión y sobre la exclusión de las mujeres, ¿sí? Yo en este momento voy a analizar el ejercicio de la ciudadanía de las mexicanas en su búsqueda por el sufragio a través de una de las agrupaciones que se fundaron para el efecto. Y también examino la manera en que lucharon para conseguir ese derecho. Por supuesto, no lo van a adquirir en los años 20, es más, no lo van a adquirir hasta 30 años después. Del mismo modo, me pregunto acerca del significado que tuvo que estas mujeres se organizaran, cómo se insertaron en el juego político del México posrevolucionario, cuál fue su papel y quiénes eran estas mujeres, cómo se relacionaban entre ellas y qué le podían ofrecer al naciente Estado o viceversa, qué les brindaba su relación con el Estado y con sus gobernantes. Pienso, y esto lo aventuro, y ustedes me dirán si lo consigo, que estas mujeres se conformaron en grupos y se relacionaron con los hombres del poder a fin de no quedar marginadas de la acción política y para poder integrarse a las transformaciones que se perfilaban en el país y en donde ellas querían intervenir para alcanzar derechos políticos. Buscaban legitimar su lucha e impactar en los legisladores para ampliar sus derechos. Al mismo tiempo,
las reuniones en las que participaron dieron pie a que se debatiera de manera abierta las cuestiones más candentes que les interesaban. Lo anterior justifica mi interés por analizar al Consejo Feminista Mexicano, su conformación, su trayectoria y su participación en las conferencias que tuvieron lugar entre 1919 y 1922. Para llevarlo a cabo, me apoyo, aquí está, se comió la parte de arriba, pero ni modo, me apoyo en dos revistas que editó el Consejo. La Mujer, esta es la primera revista que editó, No se encuentran, ¿sí? Y yo tuve la suerte de encontrármelas, y a partir de estas dos revistas es que yo trabajo el Consejo. Una de ellas es La Mujer. Ay, espérense que voy para atrás, ¿sí? Aquí hay otro. Sí, está en muy malas condiciones, ¿eh? La Mujer y La Vida, que sí se ve menos mal. Además, utilicé hemerografía porque afortunadamente las reuniones que realizaron aparecen en el Universal, en el Demócrata, en el Heraldo y en el Excelsior, ¿sí? Y, por supuesto, consulté el archivo, más que nada el Archivo General de la Nación y algún material del archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Las reuniones que se organizaron y que organizaron estas mujeres se enmarcan en la etapa de modernización del Estado y en las vacilantes formas de acercamiento hacia las mujeres, por lo que pareciera que se promovieron y propiciaron a fin de establecer un acercamiento a la política y para que estas mujeres fueran construyendo un discurso sufragista y feminista que eventualmente se enfrentaría al antisufragismo, que argumentaba que las mujeres no estaban capacitadas para llevar a cabo actividades políticas. Considero que estas acciones resultaron en una reconfiguración del ejercicio de la política de las mujeres, una nueva manera de relacionarse con el mundo público y de diferenciar al mundo público con la vida privada a fin de vincular las prácticas sociales con lo político institucional. Si bien suena así como muy rimbombante, pero lo que pasa es que estas mujeres habían estado haciendo política en el sentido, si no en las cámaras, política en la calle, en la vida privada y en la vida pública. Habían sido profesoras, casi todas, ahorita vamos a ver, son educadoras, son periodistas que están hablando, están en el ámbito público, a pesar de que la idea es que las mujeres hayan estado en el ámbito privado. Entonces, regreso, una parte importante de estas feministas, porque es algo que me gustaría subrayar, estas mujeres se asumen feministas. Imagínense lo que quiere decir en 1920 asumirse feministas. Eran mujeres instruidas, por lo tanto, son otro tipo de mujeres, ¿sí? Relacionadas, les decía yo, con el mundo educativo, son maestras, son educadoras, hay algunas profesionistas, está la primera abogada, ¿sí? Hay médicas, la primera médica, ¿sí? Y ellas reunían las condiciones de clase y de capital social, o sea, tienen las relaciones, la preparación cultural, la independencia económica que se necesitaba para poder integrarse al ámbito público. No obstante, sufrían las limitaciones y la marginación derivadas de su condición femenina. Yo voy a mostrar, y en esta plática espero lograrlo,
cómo la relación entre las mujeres y el poder y su capital social no fueron suficientes para derribar las barreras culturales o sociales en favor de su participación política. El recelo a que participaran fue una constante a lo largo de los años. Los legisladores y los políticos temían que las demandas de las mujeres fueran o muy avanzadas o muy conservadoras, y ello demoró la discusión legislativa en torno al sufragio. Por otro lado, el discurso que enarbolaron esas mujeres no siempre fue en apoyo al sufragio universal, ya que la normatividad de género pesó mucho más sobre ellas y en ocasiones cayeron en contradicciones, o la lucha se concentró en otros espacios donde el ejercicio cívico de los derechos era considerado prioritario y más viable y posible. La educación, el trabajo, el salario, en momentos vamos a ver que estas mujeres se volcaron más a estos elementos, ¿sí?, que al sufragio, porque lo vieron como una estrategia para avanzar más. El hecho de que las mujeres se agruparan, participaran en reuniones nacionales e internacionales, escribieran y discutieran acerca de los derechos que querían alcanzar y a los que se creían merecedoras, les permitió remontar la invisibilidad y la exclusión a la que estaban confinadas a través de la constitución de redes sociales, en las cuales establecieron vínculos de carácter político, profesional y social. ¿Qué quiere decir esto? Estas mujeres se integraron a los programas de gobierno para poder participar y para poder llevar agua a su molino, porque en ocasiones van a estar apoyadas por estos políticos. Ahora bien, el Consejo Feminista Mexicano va a iniciarse después de la Revolución. La Revolución de 1917 no vio la necesidad de darle a las mujeres el sufragio. Hubo esfuerzos a favor y en contra, y los legisladores dijeron que no había un movimiento mayoritario de mujeres que pidiera el sufragio. Pero las mexicanas no cejaron en su intento y se van a organizar para seguir exigiéndolo. Van a tener que enfrentarse a demandas propias, van a tener que participar en otros frentes, ya que se les habían cerrado las puertas para ejercer su ciudadanía. Estas mujeres que van a formar parte del Consejo Feminista Mexicano, primero Consejo Nacional de Mujeres, ahora sí, déjenme irme, ahí está, sí, habían estado en los congresos socialistas de Yucatán, sobre todo Elena Torres, donde se había discutido la doble explotación de la mujer en el hogar y en el trabajo, su derecho a la participación electoral y su capacidad para organizarse y participar en sindicatos. Y en ella participaba Salvador Alvarado, otra vez, Felipe Carrillo Puerto, nunca me acuerdo completo del nombre, ¿sí? Elena Torres, y van a estar también varias norteamericanas que han llegado al país empujadas porque no querían ir, los maridos sobre todo, no querían ir a la guerra, los slackers se les llama,
no querían ir a la guerra y vienen a quedarse en México, y aquí, entre todos ellos, van a fundar el Partido Comunista Mexicano. Yo no voy a hablar de eso, pero sí les voy a contar que varias de las norteamericanas que llegaron van a ser fundamentales para la Constitución, no solo del Partido Comunista, sino del Consejo de Mujeres. Entre ellas van a estar Evelyn Trent, que además les dije, de ella sí encontré. Uy. Voy a tenerlas que. Ahí está. De ella sí encontré, inclusive encontré que tiene un archivo en Stanford, donde está, en Stanford tiene todos los archivos del Partido Comunista Norteamericano, y Evelyn Trent donó su archivo ahí. Y estas mujeres van a acompañar, aquí sí, uy, espérenme, aquí está, van a acompañar a Elena Torres, a María del Refugio García, a Estela Carrasco en la fundación, y ahí voy otra vez, para que vean que hablo como muy dispersa, del Consejo Nacional de Mujeres en 1919. Este consejo se va a fundar el 10 de agosto de 1919 y se integra con estas mujeres de las que les he hablado, que además vienen de varios estados de la República, no todas son del Distrito Federal. Vienen de Guanajuato, Elena Torres, de Michoacán, María del Refugio García, de Veracruz, Luz Vera, de Yucatán, viene también Elena Torres, porque de ahí venía. Querían continuar en la lucha, trabajar por el bienestar de su sexo y del país en general, y buscaban abrir canales de participación para mejorar la condición de las mexicanas en todos los espacios. Estas mujeres habían militado como magonistas, anarquistas, socialistas, e incluso algunas eran sufragistas. El caso de Elena Torres, que inclusive participa en el Congreso Feminista de Yucatán y va a ser la encargada de leer la ponencia de Hermila Galindo. Estas mujeres estamparon su huella, y ahí soy muy romántica, en el devenir histórico mexicano, ya que sus demandas, como yo les decía, posturas y discusiones van a ser las mismas en muchos años. El Consejo, además, va a ser un organismo aglutinador de varias tendencias ideológicas, y sus integrantes van a constituir una masa crítica que fueron y además pusieron las bases en los asuntos que se van a discutir años después. Su órgano de difusión desde el inicio fue la revista La Mujer, que se hacía llamar Revista Quincenal, órgano del Consejo Feminista Mexicano, que empezó como periódico. Este es el primero de propaganda feminista, y entre 1921 y 22 se editaron con dificultad 6 números. Muchos de los números de La Mujer y luego de La Vida van a ser pagados por los presidentes, unos por Adolfo de la Huerta y otros por Álvaro Obregón. A partir de 1923, como les había yo dicho, aparece ya, cambia de nombre la publicación y se llama La Vida, y se llaman Revista Mensual
ilustrada destinada a la propaganda cultural, estudio y solución de los intereses de la mujer. De esta van a aparecer 8 números entre febrero y septiembre de 23. En ambos, y ahí voy otra vez a correr por acá, déjenme, ahí está, Julia Nava de Ruiz Sánchez va a ser la directora y la que escribe casi siempre los editoriales, ¿sí? En estas publicaciones, me regreso, ahí está. En estas publicaciones es posible observar la trayectoria seguida por el grupo y sus integrantes. Empiezan, y este es sobre todo en este número, ¿sí?, con un discurso de corte socialista y sindicalista dirigido a las mujeres trabajadoras, y después van a moderar su lenguaje, y eso es porque van a integrarse pues, con el gobierno, ¿sí? Sobre todo por la relación que tuvieron con Álvaro Obregón, a quien consideraban un socialista, un bolchevique le llamaban, ¿sí? Ahora, al poco tiempo de fundado el Consejo, va a surgir el primer desacuerdo con quien figuraba como la presidenta, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. A Juana la acusaron de utilizar el membrete del Consejo en trabajos personales sin previa discusión ni autorización del comité respectivo. Se le reprochaba también haber integrado a su hija, Julia Mendoza, como secretaria general y como vocal a su otra hija, y sobre todo haber registrado los estatutos del Consejo a su nombre y darlos a conocer a la prensa sin la anuencia de todas las demás. Estas acciones llevaron a que el 31 de octubre de 19, las inconformes con la actuación de Juana la desconocieran a ella, a sus hijas y al Consejo y a los estatutos, es más, y se forman ya como Consejo Feminista Mexicano a fin de darle, y cito textual lo que ellas dicen, darle mayor amplitud y que pudieran tener cabida en él mujeres de todas las nacionalidades. Con esto ellas empiezan una campaña internacionalista muy interesante de la que voy a hablar. Ahora me regreso otra vez. El Consejo buscaba mejorar la condición de las trabajadoras porque consideraban a las obreras como su foco especial de atención y principales beneficiarias de su labor, debido más que nada a sus principios socialistas. ¿Sí? A fin de cumplir con sus proyectos, establecieron una casa del niño de la casa del niño de la mujer trabajadora. Estas casas del niño van a aparecer casi en todos los países socialistas y comunistas. Por lo tanto, estas tenían una influencia muy fuerte. Abre también un taller de costura y una escuela nocturna para trabajadoras en Tacubaya, una academia comercial para que las obreras pudieran estudiar y una escuela en Iztacalco. El Consejo demandaba reforzar las leyes que protegían a las trabajadoras, como eran aquellas que preveían el pago de horas extras, seguridad en el trabajo y licencia por maternidad. Recordemos el artículo 123, de donde están tomando esto. Ponían énfasis en los derechos políticos para las mujeres, donde incluían el voto tanto local como federal, y el derecho a participar en la toma de decisiones. La reorganización de la asociación se dio en noviembre de 19 y
no solo cambiaron el nombre, sino reemplazaron al comité ejecutivo y desaparecieron de los cargos a la presidencia, siguiendo el modelo de las asambleas sindicales. Y les voy a leer lo que ellas argumentaban. En la práctica de los presidentes los presidentes da siempre malos resultados, debido a que ya sea hombre o mujer, abusa de su puesto para pretender imponerse a los demás, siendo generalmente causa de discordia entre los individuos que trabajan con empeño por un ideal. Entonces, lo que hicieron es que todos los cargos importantes serían secretaria general, secretaria del Exterior, del Interior, de Actas y tesoreras. Las elegidas fueron Elena Torres, Evelina Trent Roy, que ya la vieron, en cuya casa en la colonia Roma, ¿sí?, se efectuaron las reuniones. María del Refugio García, y no me van a creer, pero nunca encontré una foto de Cuca García. Aquí tienen, lo único que encontré fue su tumba. Qué horror, ¿eh? Porque muere en 70 y no hay una fotografía de ella. También estuvo María Teresa Sánchez y Estela Carrasco. Olvídense, esas ni fotos les tocó. La comisión encargada de redactar el programa de acción, y esto nada más voy a mencionarles algunas, estuvo la abogada María Sandoval de Zarco, que parece ser una de estas dos. No lo puedo jurar, pero parece ser, ¿sí? Evelina Trent Roy, María del Refugio García, o sea, las mismas, pero me llama la atención porque estas mujeres son las mujeres que vienen desde fines del siglo XIX y han estado formando grupos y asociaciones de mujeres. La mayoría de estas mujeres eran maestras normalistas, ya lo dije, aunque también había profesionistas, el caso de, ¿cómo se llama? Espérenme, de María Sandoval de Zarco, ¿sí? Algunas eran solteras y llama la atención, esto no es privativo del Consejo, hay una mayoría de mujeres solteras o madres solteras, me choca la expresión, madres solteras con una familia de mujeres, ¿sí? Y es impresionante, todas son autónomas, todas pueden trabajar y ellas se mantienen. Habían sido influenciadas por estas feministas socialistas sufragistas anglosajonas que estaban en México y ellas traían también toda una larga historia de participación. Mantenían relaciones de amistad con algunos revolucionarios a quienes habían apoyado y con quienes tenían fuertes lazos ideológicos. Reclamaban la inclusión de las mujeres en la ciudadanía activa, ya que creían en la igualdad de los seres humanos. En un principio, el programa del Consejo decía que no tenía más que finalidades económicas y políticas, económicas y sociales y no políticas, y pronto se vio que claro que tenían una gran finalidad política. Espérenme, ¿sí? Buscaban, y ya lo dije, y lo dicen todo el tiempo, el mejoramiento económico, social y político de las mujeres. Querían establecer nexos con organizaciones feministas de diversos países y obtener representación internacional. Por ejemplo, ya lo tenían, lo lograron con el Consejo Internacional de Mujeres, y llama mucho la atención por esta búsqueda de reconocimiento a nivel internacional.
¿sí? Buscaban preservar la paz mundial. Piensen que acababa de terminar la guerra, la Primera Guerra, y en general en todo el mundo había mujeres que estaban buscando la paz y había múltiples organizaciones buscando esa paz, y las mexicanas también lo estaban buscando y además tenían esa relación. Ojo, que eso es importante, tenían relaciones con grupos que buscaban la paz, ¿sí? Por ejemplo, van a tener relación, y esto aparece en la revista, con la California Federation of Women's Clubs a través de su presidencia, con el Comité de Relaciones Mexicanas con la Costa del Pacífico, de la Liga de Mujeres para la Paz y Libertad, que es una de las ligas que hasta la fecha sigue existiendo, que surge en 1916 para lograr la paz. Y esta relación les dio como resultado que Elena Torres fuera nombrada presidenta de la sección mexicana de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, ¿sí? Torres, en su primer informe, decía que no habían conseguido nada. Decía que habían desarrollado pocas actividades, y como ya se iba a cambiar el comité, ella decía que pues, habían conseguido algunas casas de enseñanza doméstica para las mujeres de clases humildes, y habían conseguido las escuelas de las que ya les mencioné, y lo que sí para ella era muy importante era buscar actividades para las mujeres de clases desfavorecidas para sacarlas de la pobreza y de las tentaciones de la pobreza mediante el estudio y el trabajo. Agradecía mucho a los amigos de la mujer, y así lo dice, quienes habían contribuido a hacer posible la apertura del taller para las trabajadoras. En eso era el expresidente de México, el expresidente interino Adolfo de la Huerta, el general José Domingo Ramírez Garrido, que era un ferviente feminista y que había estado en Yucatán como secretario de Educación, y con quien Elena Torres trabajaba como secretaria del Servicio Secreto en la Ciudad de México. Ellos habían donado máquinas de coser. Si ustedes creen que el asistencialismo nació hoy en la mañana, no. Hasta estas mujeres tienen un servicio asistencialista muy fuerte, que es muy de la época, y muy de la época de los partidos comunistas. Y esto nos da idea de que ellas tenían un capital social capaz de traerles entradas y que le benefician, ¿sí? Estos intercambiaban favores con los benefactores, más o menos. Varias de estas mujeres van a trabajar, ¿sí?, en la Secretaría de Educación Pública como maestras misioneras. En el caso de Torres es la encargada de los desayunos escolares. Por lo tanto, por ahí digo que son burócratas, son burócratas a fin de cuentas, aunque así las llaman feministas burócratas, y yo no estoy como muy segura de que fueran todo esto. Espérense, por ahí está. Sí, ahí está. En el mismo discurso del que les estoy hablando, sí, Torres afirmaba que el feminismo iba a transformar el mundo social, por eso no tenía fronteras, de ahí su internacionalismo. Y el feminismo significa el triunfo del derecho sobre la fuerza, dando por resultado la igualdad de clases, que es una forma muy interesante de hablar de un feminismo socialista,
vamos a decirle, ¿sí? Ponía en claro la estrecha relación que el grupo mantenía entonces entre el feminismo y la izquierda y comparaba a ambos como motores para el cambio, ¿sí? Por su parte, Julia Nava de Ruiz Sánchez, directora de la revista, ¿sí? que además era una mujer bellísima, ahí la pueden ver, ¿sí? Ella decía que el feminismo de hecho existe en México como existe en todas partes del mundo y la prueba innegable es el conjunto de obreras, empleadas, profesoras, etcétera, que con el producto de su trabajo sostienen sus hogares, ¿sí? Para ellas el feminismo era fundamental para lograr todo lo que estaban haciendo y pensaban que les daría derechos políticos. Inclusive, ¿sí?, ellas pensaban que podrían trabajar en consonancia con el gobierno y sus integrantes a fin de que se las apoyara económicamente y con eso ellas creían conseguir los derechos anhelados. Aquí llama la atención que en algún momento, y eso es lo que estoy buscando pero no lo encuentro, ellas hablaban de que no había que pedir el sufragio. Sus compañeros varones, lo voy a encontrar en algún lado para leerles exacto, ¿sí? Sus compañeros varones les iban a dar el sufragio solo por ser mujeres y como eran mujeres, ellas iban a ser mucho más limpias, mucho más honradas, mucho más éticas en la labor del voto y en la labor de decidir y estar en las cámaras, cosa que por supuesto no era ni es verdad. El Consejo además se identificaba como una asociación feminista que consideraba al movimiento, ¿sí?, como que el feminismo iba a devolverle a la mujer el lugar que le correspondía en la sociedad, ¿sí? Y aquí estaba, miren, sí. Decía Julia Nava, se puede pensar que intentaban darle vuelta, digo yo, al discurso, admitiendo que no les preocupaba la concesión que se les haría más tarde del voto. Lo único que deseamos, decía Julia Nava, es que la mujer se dignifique, ame el trabajo y no haga de su belleza física un objeto de compraventa, sino que al formar un hogar se una al hombre por la más bella y única cadena que deben admitir los dos, el amor. Si se fijan, en la lucha a veces hay que separarse del objetivo principal para ir obteniendo pequeños logros y las sufragistas enmascaraban la demanda por el sufragio mediante artilugios de lenguaje, cosa que al final de cuentas va a ser más difícil y tardado el obtenerlo, ¿sí? Mientras el Consejo elaboraba sus lineamientos políticos, económicos y sociales, Elena Torres, María del Refugio García y Estela Carrasco participaron en la fundación del incipiente Partido Comunista Mexicano en noviembre de 1919. Inclusive a Torres se le llamó en algún momento la Pankhurst azteca porque era muy vehemente a la hora de hablar sobre el comunismo, ¿sí? Pero poco a poco Torres se fue acercando mucho más a Obregón y eso hizo que el Consejo moderara mucho sus peticiones y sobre todo su forma de trabajo, ¿sí? Ahora, estas mujeres van a realizar todo tipo de actividades, van a cumplir
con múltiples tareas y además tenían juntas y discusiones de cómo se debía de usar esta organización y cómo se debía de organizar. En 1921 el Consejo rentó un local en la calle de San Juan de Letrán número 6, donde se instaló el Centro Feminista Mexicano con una biblioteca, y el gobierno de Obregón fue quien financió una parte de la renta, ¿sí? En 1922, Elena Torres va a Yucatán a trabajar con Carrillo Puerto y deja al Consejo sin su cabeza más importante, pero cuando regresa ya están invitadas, espérenme, aquí está, ya están invitadas a participar en la convención de la Liga Panamericana de Mujeres Votantes. Espérenme, no, estoy mal. En 1922 se renueva primero el Consejo y se nombra a una mujer que yo no he encontrado para nada, que se llama María Rentería de Mesa y que por ningún lado me aparece. Y en febrero de 23 ya entra como presidenta Luz Vera, que es una veracruzana filósofa muy importante, ¿sí? En estos momentos es cuando van a ser invitadas a participar en Baltimore, ¿sí? En la reunión internacional, espérenme porque si no voy, ahí está, porque no quiero, no les voy a dar una cosa porque si no va a ser demasiado. Van a participar en Baltimore en la primera conferencia panamericana de la mujer del 20 al 29 de abril de 1922, organizada por la Liga de Mujeres Votantes. Yo que estoy trabajando con grupos de mujeres que van a ir a dar a la Comisión Interamericana de Mujeres en 1928, lo que he aprendido es que las norteamericanas que ya tenían el voto desde 1919 se querían afianzar dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tampoco en Estados Unidos les hacían caso por más voto que tuvieran. Y entonces va a haber un choque entre las feministas de la Liga de Mujeres Votantes con las otras mujeres, que ahorita les voy a decir cómo se llamaba, con Doris Stevens, sí, y se van a pelear por las latinoamericanas y se van a encargar de manipular a las latinoamericanas y desafortunadamente en algunos momentos las latinoamericanas se van a dejar. Muchas por tácticas, por estrategias, ¿sí? Y otras pues porque les conviene la fundación de la CIM, de la Comisión Interamericana de Mujeres, que se supone que es para empujar el voto en América Latina, ¿sí? Porque los Estados Unidos ya lo tienen. Y en este sentido, esta reunión va a ser importante y van a ir miembros del Consejo. Va a estar Elena Torres, va a estar Cuca García, va a estar Julia Nava de Ruiz Sánchez, ¿sí? Lo que la Liga de Mujeres Votantes quiere es que las mujeres latinoamericanas accedan al voto. Ningún país de América Latina tiene el voto hasta 1929, en que Ecuador es el primer país en obtener el voto, con un gobierno conservador. Y lo que vamos a ver en esta reunión es que las norteamericanas van a hacer su reunión y van a tener muy bien sentaditas a las latinoamericanas hasta que estas latinoamericanas empiezan a organizarse dentro del Consejo, ¿sí? Y van a formar, ahorita les digo cómo se llama, espérenme, aquí está, esta es Carrie Chapman Catt,
que fue una de las mujeres que empujó el voto en Estados Unidos, ¿sí?, va a ser la que organice esta reunión, ¿sí? Y las latinoamericanas van a formar la Asociación Panamericana para la Elevación de las Mujeres en 1922, de donde Berta Lutz de Brasil, Esther Neira de Calvo de Panamá y Elena Torres van a ser las principales impulsoras. De todos modos, esta asociación, ¿sí?, va a buscar la organización de las mujeres latinoamericanas, por lo menos por un rato, y van a decidir que en cada una de las naciones americanas se llevara a cabo una reunión panamericana, una reunión feminista panamericana. El panamericanismo, que empieza a finales de los años 19 y que, bueno, que se organiza a finales de los años 19 por los Estados Unidos con ideas de mejorar el comercio entre los Estados Unidos y las naciones latinoamericanas, va a tener mucha importancia en estas reuniones y van a ser las mujeres latinoamericanas quienes empiecen a participar en estas reuniones panamericanas. Llama la atención que en 1908, no me lo iba yo a quedar, una mujer mexicana participa en la conferencia panamericana en Chile, una matemática, Adelia Palacios, que va en representación de México y es la primera matemática de la que tenemos noticia, ¿verdad? Pero van a seguir participando en estas reuniones. El caso de Berta Lutz es impresionante porque es una mujer brasileña que es bióloga y trabaja como bióloga en Brasil. Esther Neira de Calvo es una abogada y la que me falta, que es la uruguaya Paulina Luisi, que es una médica uruguaya, la primera que habla de aborto en su país y que es parte de esta organización, ¿sí? Ahora, al mismo tiempo que estas mujeres participan sin voz en la asociación, cuando ellas se organizan, pueden hablar, pero las norteamericanas consideraban que las latinoamericanas no estaban preparadas para ejercer el voto, porque para eso primero tenían que organizarse bajo la égida de estas mujeres norteamericanas. Para eso, Kat va a hacer un tour, una visita a varios de los países y no va a obtener absolutamente nada porque no le hacen caso, pero habla pestes de las latinoamericanas. De todos modos, el Comité Internacional Femenino, vamos a decirlo, ¿sí?, va a decidir que se hagan estas reuniones. Berta Lutz hace una de las reuniones en Brasil y las mexicanas van a ser, espérenme, ¿sí? Ahí está. Las cubanas van a tener dos reuniones muy interesantes. En Panamá va a haber en 1926 también una reunión y en México va a haber el primer Congreso Feminista de la Liga Panamericana de Mujeres del 20 al 30 de mayo de 1923. Y con eso el Consejo va a desaparecer. Después de esto van a aparecer estas mujeres, va a estar Elena Torres, va a estar Cuca García, va a estar Elba, que por aquí la traigo, va a estar Elena Arismendi también y va a estar Elvia Carrillo Puerta, también van a estar en las reuniones de 1925, pero
ya no van a, ya el consejo deja de existir, ya no hay consejo, ¿sí? Aunque las mujeres sigan participando. En 1923, en este primer congreso de la Liga Panamericana, van a seguir pugnando por obtener derechos civiles y sociales y van a hablar de los problemas que les importa, como es la igualdad de salarios, el acceso al trabajo, el acceso a derechos políticos y el control de la natalidad, el cuidado prenatal, que no hay clínicas para cuidado prenatal, la responsabilidad social del Estado en los cuidados prenatales, ¿sí? Y los cuidados a niños y a niñas. Con eso se cierra, ¿sí?, como la etapa del consejo. Y las mujeres del consejo no van a, bueno, si bien van a seguir trabajando, ya no van a participar en estas organizaciones, ya van a ser otras organizaciones las que suplan. Y en ese sentido, nada más como información, en 1926 va a aparecer, como ahorita les digo cómo se llama, María Ríos Cárdenas, con otra revista que se llama La Mujer, que va a durar 3 años y que va a ocupar como el espacio que dejaron las mujeres del Consejo. Y eso es todo. Muchas gracias.